Quiero iniciar contando un poco de mi historia. Si me conoces de tiempo, seguramente has escuchado un poco mi historia, pero si no la conoces o es tu primer domingo, qué padre que estás aquí, o si es la primera vez que nos estás escuchando a través de este podcast, un poco acerca de cómo fue mi adolescencia, mi juventud. Nací, crecí en un hogar donde mis padres profesaban una fe cristiana, una fe en Jesús. Sin embargo, conforme fueron pasando los años y pasé yo a la adolescencia, uno en esa etapa de vida empiezas a dejar de creer en la fe de tus papás para tener ahora tu propia fe, una fe personal. Y así fue, efectivamente, yo empecé a cuestionar algunas cosas, pero siempre me mantuve creyendo en Dios. Gracias al círculo que tuve alrededor, personas clave, personas que estuvieron cerca de mí, pero me crié en un área de la iglesia. Yo soy de la ciudad de Durango, donde fue un área, un ministerio, el cual estuve involucrado por más de 10 años. Es un tipo scout, para que te des una idea, mucho campismo en la iglesia. Ese programa se llama, todavía existe, Exploradores del Rey. Ahora, en unos momentos voy a pasar una foto en la pantalla. Solo sí les voy a pedir un gran favor, por favor, no se vayan a reír, no sean malos, tengan piedad de mí. Cuando aparezca la foto, hay un grupo de personas, soy en la parte de arriba, del lado izquierdo, ese soy yo. Así que va a aparecer en la pantalla ahora mismo mi tropa, mi grupo, ese soy yo, así como lo ves. Si nos estás escuchando en el podcast, bueno, estoy pasando en la pantalla una fotografía de que tenía yo unos 15, 16 años. Estoy vestido así con uniforme tipo militar, con rangos, premios, avances, etcétera. Me crié en ese programa, un tipo, te digo, Boy Scout, mucho campismo, mucha disciplina, mucho carácter. Hacíamos campamentos, salíamos de excursión, salíamos a la sierra, a campamentos. Cuando digo campamentos, eran campamentos, no como los de ahora. Los de ahora yo les digo que son ciudadamentos, porque es toda una ciudad, colchonetas, tienen baños, tienen dormitorios, cocina industrial. En aquellos ayeres, la verdad es que eran campamentos. Mi mejor amigo, lo cual él y yo liderábamos este grupo, tomábamos a los 17 años, grupo de 20, 30 chavitos, adolescentes, todos hombres, y nos los llevábamos a acampar a la sierra. Recuerdo que lo hacíamos muy austero. Agarramos nuestras mochilas de campismo, casas de campaña, qué hacer de cocinar. Pedíamos ride a alguien, porque no es que vamos a rentar un camión, eso ni de chiste. Así que, ¿quién tiene una pick-up? ¿Quién tiene una pick-up? Y ahí salía alguien, yo tengo una pick-up, es media viejita, no le hace. Mientras ande, ahí nos subíamos los 20, 30, a veces en dos. Nos llevaban a la sierra, en la ciudad de Durango, es la Sierra Madre, una sierra increíble. Nos dejaban a pie de carretera y ahí nos dejaban literalmente y decían, en 2 días, regresen por nosotros, está bueno. Y ahí bajábamos hacia Río, caminábamos unos 7, 8 kilómetros a buscar un donde acampar, y ahí teníamos nuestros campamentos. Ya a los 2 o 3 días subíamos otra vez a carretera y ahí nos recogían, pidiendo a Dios que no se le olvidara que nos iban a recoger. Una vez sí nos dejaron, nos tuvimos que venir caminando por carretera por horas, pidiendo ride, ahí en troceros, etcétera. Experiencias extraordinarias. Sin embargo, te repito, en ese momento de mi vida, yo tenía una fe que se estaba construyendo, pero una fe propia, una fe que, gracias a personas claves, en primer lugar a mis padres, que ellos estuvieron siempre presentes en mi vida de fe, pero también hubo amigos cercanos que, aunque éramos de la misma edad, juntos coincidíamos en la misma fe, una fe personal. Pero también hubo personas, líderes claves, que estuvieron ahí cerca de nosotros, ayudándonos en nuestra fe. Voy a pasar una foto, por favor, no se rían. Es una foto que estábamos en uno de nuestros campamentos, y es una foto que me gusta mucho porque estamos precisamente mi mejor amigo y nuestro líder, así que la vamos a poner en pantalla ahora mismo, y esa es así tipo militar. Yo en ese momento, amigos, yo me creía Rambo. Rambo, así, Rambo. Hasta el día de hoy amo las películas de Rambo. En ese momento yo me maquillaba. Lo que traigo en la boca es un cuchillo, así como, me veía así bien malo, ¿no? Yo me encantaba todo ese tema de la sierra, ir a acampar, supervivencia, ir sin nada, así sin nada, nomás un cuchillo, y es todo lo que llevábamos.
Y nos metíamos ahí, hacíamos trampas, construcciones, guaridas, fogones, puertas, un montón de cosas de supervivencia, señales rupestres. Estábamos tan metidos ahí. El que está a mi derecha, ese es mi mejor amigo Beto. Él y yo nos creamos juntos en esto, liderábamos todo el ambiente de estudiantes. No tomen fotos esas fotos porque después me van a bullear. Excelente. Ya me vi en los memes, ya me vi, está bien. Aguanto. Y la persona que está al lado, él se llama Héctor, una de las personas que estuvo cerca de nosotros, cerca de nosotros también en cuanto a todo este tema de la fe. En ese momento, en aquellos entonces, la verdad es que no había mucha opción en cuanto a una fe propia. La verdad es que no había tanta información como la hay el día de hoy. No había tanta presión como la hay el día de hoy. Simplemente había pocas opciones, había poco cuestionamiento, y esas personas fueron claves para mi fe, mi carácter, mi disciplina, que hasta el día de hoy yo te puedo decir que gracias a eso y gracias a ellos, hoy yo vivo una vida con una fe sólida y una vida propia. Ahora, no sé cuál sea tu situación actual, no sé cuál sea tu trasfondo, tu historia personal. Probable dices tú, Luis, mi historia se parece a la mía. Yo desde niño nací, crecí con una fe de mis padres, después una fe propia, y ahí me he mantenido. A lo mejor tu historia es diferente. Yo, Luis, la verdad es que cuando era niño sí conocía acerca de Dios, iba a una iglesia, conocía todo el tema de la fe. Sin embargo, cuando fui creciendo y me hice adulto, resultó que llegó un momento donde empecé a enfrentar la vida de adulto, y en esa vida de adulto me di cuenta que las cosas no son tan fáciles como parecen. Me di cuenta que oraba por personas, oraba por familiares, y tuve una situación personal fuerte donde creo que Dios me falló, donde estuve pidiendo por mi matrimonio y terminó en un divorcio, donde estuve orando por sanidad por ese familiar y ese familiar murió. Y entonces en ese momento me alejé, dejé de creer en Dios y mi fe se vio quebrada. A lo mejor tu historia es diferente y dices tú, yo la verdad es que nunca he tenido una historia de vida espiritual, de creencia, de fe. Mis papás nunca hablaron de eso conmigo. En casa nunca fue un tema, y no lo ha sido hasta el día de hoy. Hoy apenas me estoy acercando. Esta es la razón por la cual estoy aquí. Tengo mis dudas, tengo mis curiosidades, pero estoy aquí por eso. Pero mira, más allá de cómo sea tu historia personal, tu trasfondo, la realidad es la siguiente, amigos. Hoy en día, en pleno 2022, estamos viviendo una situación de crisis de fe, donde la fe de muchos fue puesta a prueba. En medio de la pandemia y en este tiempo de pospandemia, la fe de muchos fue puesta a prueba por temas financieros, por temas de salud, por temas de crisis mentales, emocionales, por diferentes situaciones. Nuestra fe se vio probada y se sigue viendo probada hasta el día de hoy. Y hoy estamos aquí en una iglesia queriendo saber qué tanta fe tengo yo como persona. Ahora, quiero hacer un punto y aparte, y quiero hablarte un poco acerca de lo que tenemos ahorita como iglesia, como congregación aquí en Vida en Saltillo. Hace unas pocas semanas hicimos una encuesta aquí entre nosotros, aquí en el auditorio, para saber un poco, conocer a las personas. Probablemente tú contestaste esta encuesta. Y quiero mostrarte uno de los datos que arrojó esta encuesta, la cual me sorprendió mucho y que tiene que ver con el rango de edad. Somos 3 reuniones, las 3 reuniones tienen una buena audiencia, pero la encuesta nos arrojó lo siguiente, que de cada 100 personas que asisten aquí a Vidaín, 50 son la mitad. Gracias. Esa es estadística pura. Ya hablando en serio, de cada 100 personas que asisten aquí, 17 de ellos están en una etapa estudiante, llámese secundaria, prepa, universidad. ¿Hay alguien aquí en esa etapa que está ahorita aquí de cada 100? Sí, no tenemos ni un adolescente. Hay algunas manos, excelente. O estás estudiando en secundaria o prepa o en universidad. De cada 100 personas, 16 están en una etapa profesionista. Acaban de graduar, incluso probablemente todavía deban una materia, pero bueno, ya les dieron su título, ya fueron a la graduación.
Los que se rieron se acordaron que deben esa materia. Así que acaban de graduar y sus 20, 29 años, 28, 29 años. 16 de cada 100, aquí en este campus de Vida In Saltillo. Hay otra población que es 22 personas de cada 100 que está en sus 30, de 30 a 39 años. ¿Alguien de aquí que está en esa etapa? Excelente. Me da envidia, pero bueno. Como me ves, te verás. Y como te veo, me vi. Hace muchos años. Ok. Hay otro porcentaje que es nuestra década de 40 a 49, por favor, que se vea los nuevos. Eso, no se vio mucho ánimo, pero bueno. Es que la andropausia ya nos pega, ¿verdad? Pero bueno, en los 40 es 22 de cada 100 personas, 22 de cada 100. Y nuestro segmento de rango de edad que más hay, curiosamente, 23 de cada 100 personas es de 50 años o más. Oh, traen más ánimo que los 40, ¿qué onda? Ahora, escúchame bien, esto es curioso, debo confesarte algo. Si me conoces de tiempo, sabes que por años yo he trabajado con adolescentes y jóvenes, más de 30 años dedicando mi vida a trabajar a adolescentes y jóvenes y lo sigo haciendo hasta el día de hoy. Pero el año pasado tuve la oportunidad de ahora estar como pastor principal de este campus. El 1 de noviembre del año pasado, 7 meses tengo de pastor y cuando entré ahora en este nuevo rol de pastor, seguramente en la mente de muchos de ustedes vino la siguiente pregunta. ¿Por qué digo? Porque en muchos lo escuché, en muchos me dijeron y otros tantos que no dijeron nada pero que lo pensaron. Y es el siguiente comentario. Ahora que está Luis de pastor, seguramente va a ser una iglesia de puros chavos. Ya que está Luis de pastor, a ver si no nos dice que hey, para congregarse en Saltillo tienen que traer Converse todo el mundo. Esa iglesia ya no es para nosotros, ahora va a ser una iglesia de la chaviza. Déjame decirte lo siguiente. Esta estadística, curiosamente, la población que más tenemos, el rango de edad, es 23 de cada 100 de 50 años o más. ¿Qué me dice eso? Que efectivamente somos una congregación súper joven, a veces con mucha experiencia y con muchos años, pero con una mentalidad y un espíritu de jóvenes, ¿sí o no? Eso. Ahora, si te fijas, estos rangos de edad son, por así decirlo, muy balanceados. 22, 23, 17, 16, el más bajo, pero tenemos una población muy equilibrada en cuanto a rangos de edad. Pero déjame decirte lo siguiente, hablando de la fe y de todo ese cuestionamiento que hay respecto a la fe, hoy en día vivimos en un tiempo muy peligroso. ¿Por qué? ¿A qué voy? Con lo siguiente, a que hoy en día hay muchas opciones en cuanto a la fe. ¿A qué me refiero con muchas opciones? Tantas creencias, tantas ideologías. Hay incluso un sentir de hacer una fe custom. Hoy yo puedo hacer mi religión, si me permiten la palabra, mi fe en el sentido de sí, creo en Dios, pero esto de esta religión me ha funcionado. Esta ideología también la adapto porque me gusta. Esto de Dios no me gusta porque eso como que no es para mí, solo tomo esto y agarran de aquí, de acá y de acá y hacen su propia ideología, su propia fe, su propia religión, que es una fe totalmente custom. Y eso, amigos, es tan peligroso. Hoy en día hay una presión social como nunca antes. Una presión social donde amigos, compañeros, compadres, lo que sea, están o presionándonos de decir, ¿cómo que crees eso? Ay, no inventes, eso es ridículo, eso es retrógrada, eso ya no se usa. O, ¿cómo que no crees en esto? Esto es lo de hoy, esto es lo de la moda, esto es la cultura de hoy, esto es lo más relevante. Y hay esa presión de otras personas
que de alguna manera nos hacen sentir que lo que estamos creyendo no es tan sano, o podemos construir algo de nuestra propia fe. Hay una presión tan impresionante de esa presión social, pero no solamente social, sino de tendencias, de modas, influencers, youtubers diciendo esto es la moda, esta es la nueva religión, y salen religiones, salen creencias, salen un montón de cosas. Hay una presión cada vez más fuerte de contrapuntear la ciencia con la Biblia y decir, mira, esto no se va. Según la ciencia es esto y según la Biblia es esto. En fin, hay tanto peligro que está atacando a una fe de las generaciones. Pero en medio de todo esto, hay una generación que su fe está en mucho peligro, y que si nos descuidamos, amigos, la fe de la siguiente generación se puede ver afectada. Y yo, como pastor actual de este campus, yo no quiero que en 20 años, no me veo yo aquí predicando a los casi 70 años y teniendo una iglesia celebrando el 38 aniversario de Vida In y yo aquí en plataforma. Yo no quiero ver esa imagen que voy a poner en la pantalla. ¿Te imaginas? Ahora sí tómenle foto para que. ¿Te imaginas yo 38 años, 38 aniversario aquí, no sé, pidiendo tiempo fuera, a medio mensaje, permíteme que la próstata ya me ganó, y yendo al baño porque ya no aguanto la media hora hablando, o pidiendo oxígeno en lugar de agua? No quiero una iglesia con 6, 8, 10 personas ya mayores durmiéndose y siendo los mismos nosotros, cuando la siguiente generación está perdiéndose. Amigos, nosotros necesitamos cuidar. ¿Por qué? Porque la fe de la siguiente generación está en peligro. La fe de la siguiente generación está en peligro. Nosotros como adultos, como quiera, ya tenemos una convicción, una creencia, tenemos ya nuestro criterio desarrollado, pero la fe de la siguiente generación, nuestros adolescentes, nuestros jóvenes, se está construyendo ahorita. Ellos están viendo en qué creer. Y si no somos intencionales como adultos, podemos perder a toda esa generación. La fe de la siguiente generación, amigos, está en peligro. Y si tú estás aquí y eres de la siguiente generación, estás en secundaria, prepa, universidad, esto es bueno que lo escuches, de nosotros los adultos. Pero si tú estás aquí como adulto, y no importa si tienes hijos o no, no importa si tus hijos ya son adultos, ya casados, ya tú eres un adulto mayor, no importa, no importa si eres alguien soltero que no tiene hijos, no tiene sobrinos alrededor, no importa. Si somos adultos, nosotros tenemos una responsabilidad. Y tenemos la responsabilidad, como adultos, somos responsables de poder hablar y tener que ellos entiendan que esa fe y la iglesia sea una fe sana. Nosotros somos responsables de esa versión que ellos van a tener de la fe y de la iglesia cuando la siguiente generación sean adultos. En 20 años, los que son ahora niños, adolescentes, jóvenes, ¿qué versión van a tener de la fe? Van a tener la versión que nosotros les hayamos dejado como legado. Así que la pregunta en esta tarde es, ¿cuánto vale la fe de la siguiente generación? ¿Cuánto vale la fe de la siguiente generación? ¿Qué estamos dispuestos tú y yo como adultos a hacer con tal de alcanzar la siguiente generación y que la siguiente generación no se pierda? ¿Sabes? Si vemos la historia, encontramos un momento similar al que estamos pasando el día de hoy. Si tú, aunque no tengas un contexto de iglesia, has escuchado esta historia de cuando el pueblo de Israel sale de la esclavitud de Egipto, empiezan a andar por el desierto 40 años. En ese momento salen
cientos, miles de personas de la esclavitud de Egipto, y en ese momento ellos empiezan a ver milagros de Dios, el mar abrirse en dos, empiezan a ver sanidades ahí entre el pueblo, empiezan a ver cómo Dios les daba comida, cómo se enfrentaban a guerras y Dios les daba la victoria. Sin embargo, conforme fueron pasando los años, esos primeros adultos que fueron muriendo en el desierto, todos ellos se fueron muriendo. Y en el camino, en el desierto, empezaron a nacer hijos nuevos, que nacieron en el desierto, que no salieron de Egipto, nacieron en el desierto. Y llega un momento donde todos los originales, por así decirlo, mueren y ahora están en el desierto los hijos de los que salieron de Egipto, que no vieron milagros de Dios. Y mira lo que escribe en el libro de Jueces, en el capítulo 2, versículo 10, lo voy a poner en la pantalla. Dice lo siguiente, Jueces 2:10. Después de que murieron todos los de esa generación, los que salieron de Egipto, creció otra que no conocía al Señor, ni recordaban las cosas poderosas que Él había hecho por Israel. Esta generación, amigos, que nació en el desierto, no le tocó ver el mar abrirse, no le tocó ver milagros tan increíbles. Y la generación original no se aseguró de hablarles de Dios a esos hijos. Y llega un momento donde esos hijos nacidos en el desierto ya no tenían una fe, no creían en Dios, no lo conocían. Y fue históricamente el momento más fuerte y más oscuro donde la nación de Israel tenía problemas, tenía crisis, se enfrentaban a guerras y perdían. Había un desastre en cuanto a los reyes, en cuanto a los jueces de esa época, porque esa generación, amigos, no tenía a Dios en sus vidas. Y si nosotros no somos intencionales, podemos perder a la siguiente generación que viene tras nosotros. Cuando estemos en el 2035, en el 2042, cuando tú y yo ya no estemos aquí probablemente, ¿qué le vamos a dejar? ¿Qué versión de iglesia? ¿Qué versión de fe vamos a dejar a nuestros hijos cuando ya no estemos aquí? ¿Cuánto vale la fe de ellos? ¿Cuánto vale la fe de la siguiente generación? Quiero hablarte de 4 cosas que podemos hacer, que valen la pena hacer por la siguiente generación. Número 1, vale la pena anclar su fe con la persona y la resurrección de Jesús. Si tienes tiempo aquí en vida, nos has escuchado decir, nuestra fe está basada en un hecho histórico, que es la muerte y resurrección de Jesús. La siguiente generación, estos jóvenes y adolescentes que hoy en día están viviendo, ellos están metidos en las escuelas, están metidos en las universidades, y ahí sus amiguitos les dicen algo como, ay, ¿a poco tú crees que un cuate le pegó así al mar y se abrió en dos? Ay, no inventes. Y un adolescente puede decir, ah, caray, pues no sé. ¿A poco tú crees que un cuate estaba ahí y lo aventaron al mar y llegó una ballena y se lo tragó y estuvo 3 días adentro de esa ballena y luego lo vomitó y salió vivo? ¿En serio crees eso? ¿No se habrán confundido con Pinocho? Similar, ¿no? Esa historia. Y entonces el adolescente o el joven puede decir, ah, caray. Y entonces empiezan a cuestionar cosas. ¿Tú crees que según la historia Josué oró y que el sol se detuvo para que el día durara más y ganara una guerra? No inventes. Esas cosas como que no tienen lógica. Amigos, nuestra fe y la fe de nuestros adolescentes y nuestros jóvenes no está basada en que si Jonás se lo tragó una ballena o no. Nuestra fe, lo que creemos, no está basada en si se abrió el mar en dos o no. Ahí no está el sustento de nuestra fe. Nuestra fe está anclada en lo que escribieron biógrafos, personas que estuvieron en esa época, como Mateo, como Lucas, como Marcos, el mismo Juan, diciendo, hubo un hombre que predijo su muerte, que dijo que iba a morir y cómo iba a morir, y que a los 3 días iba a resucitar. Y ese hombre, así como lo dijo, así sucedió. Y a los 3 días resucitó
como tal lo había dicho. Y más de 500 personas lo vieron. Y eso es algo irrefutable. Así que mi fe no está basada en que si el mar se abrió, que si la ballena se tragó a alguien o no. Mi fe está basada en ese hecho histórico. Que por cierto, ese hombre que predijo eso, habló de esos acontecimientos pasados. No estoy diciendo que no sean verdad o no, pero mi fe no está basada en eso. Mi fe está basada en ese hecho histórico. Y nosotros tenemos que hablar a nuestros adolescentes y jóvenes, anclar su fe en ese hecho histórico, en ese hecho histórico, que no solamente está escrito en lo que hoy conocemos como la Biblia, recordando que los primeros 400 años de que Jesús murió y resucitó en adelante no había Biblia, no existía este libro, existía solo el Antiguo Testamento, la ley. No existía una Biblia como tal, pero personas empezaron a escribir acerca de ese hecho histórico. Incluso escritores fuera de los libros que están en la Biblia hablan de ese hecho histórico. Así que un adolescente y un joven puede decir, pues mira, no sé mucho de biología, eso de que se hizo un barcote grandote y flotó y que se han descubierto las tablas del arca de Noé. No, la verdad es que no sé mucho de eso, de arqueología, de todo eso. Lo que sí sé es que mi fe está basada en un hecho histórico. Y si tú te atreves a cuestionar eso, entonces, amiguito, creo que no estás bien informado. Porque ese hecho histórico es irrefutable. Yo creo en la persona que dijo cómo iba a morir y que iba a resucitar y resucitó. Debemos anclar la fe de la siguiente generación en la persona y la resurrección de Jesús. ¿Cuánto vale la fe de la siguiente generación? La fe de la siguiente generación vale cambiar nuestro énfasis, amigos, en ser un creo en Jesús a sigo a Jesús. De ser un creyente de Jesús a convertirse en un seguidor de Jesús. Y aquí también entramos tú y yo, déjame decirte. ¿Por qué? Porque si salimos a la calle, si vamos al centro, si hago una encuesta entre la gente y hacemos la pregunta, oye, ¿tú crees en Jesús? Yo creo que más del 90% de las personas dirían, sí, yo creo en Jesús. Sin embargo, amigos, creer en Jesús no basta. Creer en Jesús es simplemente un punto de referencia. Todo mundo, muchas personas creen en Jesús, pero creer en Jesús no va a ser un cambio en tu vida. Tan solo con el hecho de creer en Jesús no va a producir ningún cambio en la vida. Estoy seguro que todos los que estamos aquí creemos que si nos alimentamos bien y hacemos ejercicio, vamos a tener una vida más saludable. El 100% de los que estamos aquí creemos eso. Buena alimentación y buen ejercicio nos va a ayudar en nuestra salud física. Pero si en 20, 30 años, yo te pregunto, ¿tú crees que el buen ejercicio y la buena salud ayudan para tener un buen estado físico? Probablemente tú enfermo me digas, sí, yo siempre he creído eso. Pero el hecho de creer no te va a hacer ningún cambio. Hay que hacer, hay que obedecer. Así que el hecho de creer no basta. Si yo creo en el ejercicio y la alimentación, yo tengo que hacer. Lo mismo sucede con el cristianismo. El cristianismo hoy en día es como que, ay, yo soy de Durango, yo soy cristiano, yo soy americanista. Simplemente es un decir que no cambia vidas, amigos. Si tú le preguntas a un joven, oye, ¿tú qué crees? Yo creo en Jesús. Ay, qué padre, es un cristiano. Eso es simplemente un punto de referencia. Eso no cambia vidas. Tenemos que retarlos y tenemos que retarnos, no solamente a creer en Jesús, sino a seguir a Jesús. Porque el seguirlo a Él, el obedecer a Él, hace un cambio de vida. Nosotros aquí en Vida usamos una frase que es como una garantía y es la siguiente: seguir a Jesús mejorará tu vida y te hará a ti mejor para la vida. Seguir a Jesús, no creer en Jesús solamente.
Si tú sigues a Jesús, si tú crees en Él, obedeces lo que Jesús dice, entonces tu entorno va a cambiar, va a ser mejor tu vida. Pero también a ti te va a ser mejor para la vida, porque a veces la vida nos juega sus reveses. A veces hay crisis, hay conflicto, hay situaciones. Y seguir a Jesús nos ayuda como personas a ser mejores para poder enfrentar la vida. La adolescencia, la juventud, es una etapa donde se toman muchas decisiones. Y seguir a Jesús, no solamente creer, seguir a Jesús les va a ayudar a cometer la menos cantidad de decisiones malas posibles, los menos errores posibles, para poder tener una adultez más sana. Seguir a Jesús es lo que marca la diferencia, no solamente creer. ¿Cuánto vale la fe de la siguiente generación? Vale involucrarlos en el servicio lo más pronto posible. Y eso te digo con mucho orgullo. Aquí en Vidaín Saltillo, históricamente hemos involucrado a personas en servir desde temprana edad. Hemos tenido incluso niños de 8 o 10 años contando historias con los kids, dando la bienvenida en nuestros ambientes de niños, adolescentes siendo mentores de niños, jóvenes sentados en un tapete mentoreando a otros adolescentes, dando la oportunidad. Tenemos a veces adolescentes de 13, 14, 15 años en áreas de producción, ahí frente a una computadora, frente a una consola, 14 años. Y tú los ves y dices tú, no inventes, le va a picar un botón que me va a borrar todo. Está tomando ese refresco arriba de la consola. ¿Está haciendo media o está jugando Fortnite? Lidiamos con eso todo el tiempo. Pero ¿sabes qué? Como iglesia le hemos apostado a la siguiente generación. Al principio de la reunión escuchaste, y a mitad de la reunión, a Mariana, una chica que tiene aquí más de 10 años, tiene más de 8 años sirviendo en diferentes áreas. Hoy, a sus 25 años, es la directora de todo nuestro ambiente de estudiantes. 25 años. Nuestra directora de adolescentes de secundaria, 22 años dirigiendo todo el ambiente de secundaria. Pero ¿sabes? Ellas tienen entre 8 y 10 años de experiencia sirviendo. Recuerdo cuando estaba liderando yo al frente, hubo un momento donde el promedio de edad de todo mi equipo era 17 años y medio, de todo el equipo. Y pudo haber sido 15 años, pero estaba yo de 30, entonces ahí se desajustó el promedio. Pero creemos en las siguientes generaciones, amigos. Hay que apostar con ellos, hay que confiar en ellos. Te voy a garantizar algo, adultos, te quiero una garantía de entrada. Se van a equivocar, la van a regar, te lo garantizo. Van a tener errores, abracemos eso. Con mucho gusto lo abrazamos y estaremos ahí para decirles, no te preocupes, yo salgo al quite por ti, yo digo que fue un error, yo doy la cara por ti. Vemos cómo lo resolvemos, vemos cómo lo pagamos, pero sigo confiando en ti, sigo creyendo en ti. Cuando ellos se involucran a servir, ellos agarran un sentido de responsabilidad impresionante. Ellos empiezan a crear comunidad entre ellos con su equipo de servicio. Vemos gente, adolescentes de 15, 16 años, ya dirigiendo un área de media, de iluminación, que tú los ves y dices tú, no inventes, no sé si ese debería estar acá en el ambiente de niños. Creemos en ellos. Entre más pronto, amigos, los involucremos, mejor. ¿Cuánto vale la fe de la siguiente generación? Vale la pena, el esfuerzo y la inversión en nuestros ambientes de estudiantes. Como iglesia, ahorita hace rato Mariana, la directora de estudiantes, se paró aquí simplemente para dar las gracias. Y a lo mejor tú escuchaste y dices, pues gracias de qué, de verdad gracias, porque muchos de ustedes se han unido financieramente y mucho de lo que se recoge aquí, de lo que se invierte, lo invertimos en nuestros ambientes de la siguiente generación.
Mes con mes asignamos un buen presupuesto para la operación. Invertimos en entrenamientos, capacitaciones con los mentores. Acabamos de invertir un dineral en este próximo campamento que viene para estudiantes. No sé cuántas becas pudimos dar, asignar y recursos meter a este campamento. ¿Por qué? Porque no solamente hablamos de hay que creer en ellos, sino donde está el tesoro, ahí está tu corazón. Y ahí hemos invertido mucho dinero en ellos. Y lo seguiremos haciendo. Hubo alguien que escuché una vez que dijo lo siguiente, un pastor ya mayor, por cierto, arriba de sus 60s, dijo lo siguiente: estoy dispuesto como pastor mayor a perder esta generación de adultos con tal de alcanzar la que sigue. Y yo como pastor de este campus, amigos, esto no es algo que, pues sí, Luis, esto es lo que toda tu vida te has dedicado a eso, está en tu corazón. Déjame decirte que es una cuestión no solamente mía. Como iglesia, como organización, nuestro campus en Monterrey, nuestro campus en Ciudad de México, tenemos la misma carga, la siguiente generación. Así que yo te puedo responder esa pregunta: ¿cuánto vale la fe de la siguiente generación? La respuesta es todo. Y lo haremos con mucho gusto. Dios, gracias porque hoy estamos delante de ti. Gracias porque los que ya somos adultos, de alguna otra manera hemos tenido la oportunidad de voltear nuestros ojos a ti, de creer en ti. Incluso si hay personas aquí que se están acercando apenas, gracias, Dios. Gracias porque deseamos no solamente creer en ti, sino seguirte, obedecerte. Pero hay algo que está en peligro, Señor, y es la fe de nuestros adolescentes, nuestros niños, nuestros jóvenes. Y no queremos ser descuidados, sino queremos ser responsables, porque en los próximos años nosotros ya no estaremos aquí. Vamos a morir los adultos, y los que hoy son niños y adolescentes serán esos adultos nuevos dentro de 20, 30 años. Y queremos asegurarnos, Dios, que esta generación pueda tener una fe sana, una fe sólida, una fe cimentada en tu muerte y resurrección, Jesús. Ayúdanos a poder ser diligentes, poder ser buenos mayordomos de los recursos, del tiempo, de nuestros talentos, y poder apostar a la siguiente generación. Estamos dispuestos, Señor, y aquí estamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amigos, antes de irnos, si tú estás aquí y dices: oye, Luis, yo quisiera involucrarme en esa siguiente generación. No sé cómo, hablaste de mentores, hablaste de cuenta historias, yo sé tocar y a lo mejor me gustaría estar en la banda ahí con los chavos, qué sé yo, tengo 50 años, 60 años, pero quisiera involucrarme en la siguiente generación. ¿Cómo le puedo hacer? Va a aparecer en la pantalla un QR que te va a llevar directamente a una página, vidain.org/servir, y ahí tú puedes dejar tus datos. Me gustaría servir, no sé, en nuestros ambientes de kids. Puedo los domingos en la mañana, de niños, o no, más en los estudiantes, pero no me pongas con los adolescentes, ponme más con los más grandecitos, porque los adolescentes huelen feo, no sé, tú sabes, cada quien. O no, yo quisiera en un área más técnica, no delante de ellos, pero más algo de computación, de computadoras, algo técnico, qué sé yo. Involúcrate, está ese QR y ahí te vamos a responder esta próxima semana. ¿Sale? Que tengan una excelente tarde, amigos. Nos vemos el próximo domingo en nuestra nueva serie Voces. Nos vemos. Chao, chao.